A continuación conoceremos cómo podemos hacer un interesante análisis vectorial multitemporal en ArcGIS Desktop. Con vectorial me refiero en este caso a que vamos a comparar dos capas de polígonos, específicamente capas de coberturas en dos momentos distintos para una cuenca específica. Vamos a examinar lo que tenemos aquí, coberturas del año 2012 y tenemos aquí coberturas del año 2018. Así nomás, si apagamos y encendemos, podemos ver allí algunos cambios en estos elementos. Examinemos la estructura de cada una de las tablas de estas coberturas. Veamos las coberturas 2012. Allí tenemos código de cobertura, nombre de cobertura y el área de cada uno de estos polígonos. En este caso se trata de una clasificación Corellian Cover de nivel 3. Cerremos aquí y vamos ahora a examinar las coberturas en el 2018. Miremos la tabla y vemos que es la misma estructura. Código de cobertura, nombre de cobertura y el área en hectáreas de cada uno de esos polígonos. El objetivo será encontrar cuáles son las áreas que cambiaron y también discriminar cuáles han sido los principales cambios específicos entre coberturas. Por supuesto, para empezar vamos a hacer una intersección de estas dos capas. Nos dirigimos al menú Geoprocessing, le decimos intersectar. Vamos a ingresar las dos capas de coberturas, comenzando por la del primer momento, que sería coberturas en el 2012. Vamos a ingresar ahora coberturas en el 2018. Aquí le vamos a indicar nombre y destino de la capa resultante. Aquí ya estoy dentro de la carpeta quebrada agua blanca, voy a ingresar a capas y voy a llamar a este resultado intersección. Le digo salvar, ahí estoy listo y lo ejecutamos. El sistema procesa, se realizará la intersección de estas dos capas. Muy bien, ahí tenemos el resultado. Cada uno de estos elementos son polígonos fruto del cruce de las dos capas originales y como vamos a ver en la tabla, cada uno de estos polígonos tiene un valor como cobertura en el 2012 y un valor como cobertura en el 2018. Examinemos la tabla de intersección. Como primero incluimos en la intersección cobertura 2012, estas primeras columnas son las columnas que provienen de la capa cobertura 2012. CODCOP, nombre de cobertura, área en hectáreas. Y ahora, las siguientes columnas corresponden a la segunda capa, coberturas 2018. Como los campos se llaman igual en ambas tablas, el sistema diferencia el segundo momento agregándole un número, en este caso un número 1. De modo tal que CODCOP 1, NOMCOP 1 y área hectáreas 1 provienen de esta segunda capa. Ahora, es importante aclarar que el área que aparece aquí y el área que aparece aquí no son el área que tiene en estos momentos cada uno de sus polígonos resultantes del cruce. Esos son los valores heredados originales de cada una de las capas. Así que, por ejemplo, vamos a eliminar esta columna de área hectáreas 1. No vamos a tener duplicados. Voy a correr esta columna de área hectáreas, voy a dejarla de últimas. Corramos aquí, reorganicemos las columnas, arrastrando desde los títulos. Y ahora vamos a actualizar el valor de hectáreas para que ahora sí indique el área que tiene cada uno de estos polígonos de intersección. Hacemos clic derecho en el título área hectáreas, le decimos calcular geometría. No estamos editando, pero vamos a proceder al cálculo, le decimos que sí. Y deseo en este caso que nos devuelva el área. Para mi ejercicio estoy utilizando el sistema de coordenadas CTM12 u origen nacional. Es el que tiene la capa y las unidades, el resultado será en hectáreas. Le digo OK, le digo que sí. Se actualizan los valores y esos son los datos de hectáreas de cada uno de los polígonos de intersección. Aquí en la tabla podemos ver cómo algunos polígonos muestran cambios, unos sí, otros no. Por ejemplo, aquí este registro en el primer momento era un área arbustal y se mantuvo como área arbustal. Pero por ejemplo aquí en este registro
era inicialmente un pasto limpio que se transformó en un herbazal. Así que lo que viene enseguida es que el sistema de alguna manera nos muestre cuáles son los registros que sí cambiaron, comparando los valores de una columna inicial y una columna final. En otras palabras, que nos indique cuáles son las áreas donde sí hubo cambio y donde no hubo cambio. Una estrategia es crear una columna nueva que podemos llamarla así, cambio. Dirijámonos aquí a Table Options, le decimos adicionar campo, vamos a llamarla cambio, va a ser de tipo texto y digamos unos 5 caracteres de ancho. Es más que suficiente porque, como mostraré ahorita, el sistema devolverá la palabra sí o la palabra no. Le decimos OK, tenemos la nueva columna llamada cambio y vamos a pedir que nos compare dos columnas. Es más recomendado que compare las columnas de código de cobertura en un momento contra la columna de código de cobertura en el otro momento que comparar los nombres de coberturas. Es posible que en los nombres de coberturas quizás haya pequeños errores, quizás algunos textos se pudo haber escrito mal. Consideremos también que hay coberturas de nombres más extensos. Por supuesto, si se revisa, si se hace bien, esos errores no van a aparecer, pero es una columna, la de nombre, más susceptible de error que la columna de código. A continuación mostraré cómo con un sencillo código Python el sistema compara una columna con la otra columna de código. Vamos a calculadora de campo para la columna cambio, hacemos clic en el título de la columna cambio, le hacemos clic derecho, ingresamos a Field Calculator. El sistema nos pregunta si vamos a continuar pese a que no estamos editando. Sí, no hay ningún inconveniente, le decimos que sí. Aquí tenemos Field Calculator, comenzamos indicándole aquí arriba que vamos a utilizar lenguaje Python. Vamos a activar esta sección de mostrar un bloque para código y el código que vamos a utilizar aquí es el siguiente. Se va a definir aquí la función check o revisar campo 1 o campo 2, de modo tal que si los dos campos son iguales, él va a devolver la expresión no, o por el contrario, si son diferentes, va a devolver la expresión sí, es decir, que sí hubo cambio. Y aquí abajo, ¿a qué va a ser igual cambio? Al resultado de la función, pero con nuestras propias variables, los campos 1 y 2, que van a corresponder a código y a código 1. Si se requiere, el código está en la descripción de este video. Estamos listos, le damos OK, el sistema procesa y vemos ahora que se llena la columna cambio con las expresiones sí, no, donde sí es que sí hubo cambio, por ejemplo acá de arbustal pasó a herbazal, o por ejemplo acá de arbustal se mantuvo arbustal, le colocó no hubo cambio. Ese sencillo código es magnífico, nos ahorra tener que hacer esta comparación de forma manual, especialmente cuando el número de registros es considerable. Y ahora vamos a aprovechar que tenemos la columna cambio para darle una simbología a la capa de intersección, de modo tal que con un color se muestre dónde hubo cambio y con otro color donde no hubo cambio. Cerremos aquí, ingresemos a la simbología de intersección, doble clic al botón de la capa. Estamos ahora en la pestaña simbología, vamos a decirle categories, único valor, un color diferente para cada tipo. La variable va a ser entonces la columna cambio, agreguemos los valores, ahí lo tenemos, quitemos este chulito, un color para el no, las áreas que no cambiaron, vamos a agregarle un color, podría ser este, voy a quitarle el ancho de borde y otro color para el sí, puede ser un rojo por ejemplo, le decimos aceptar. Y este es un primer producto de nuestro análisis. Estas manchas rojas son las áreas donde hubo cambio de coberturas entre el 2012 y 2018 para esta cuenca. Y ahora, como en la tabla tenemos los datos de el área en hectáreas, podemos hacer un consolidado, un summaries, de modo tal que salga una tabla que nos totalice cuánto total en hectáreas sí cambiaron y cuánto total en hectáreas no cambiaron. Para eso hacemos clic en el título de la columna cambio, le hacemos clic derecho, le decimos summaries,
En el Summaries, el aplicativo nos pregunta tres cosas. Con respecto a qué columna, va a ser la columna cambio, ahí ya está, se la dejamos. ¿Qué es lo que deseo calcular? Deseo calcular de las otras columnas, específicamente de la columna área en hectáreas, la sumatoria. Y como el resultado será una tabla, abrimos aquí el destino y nombre de la tabla resultante. Voy a cambiar aquí este nombre, debe ser un nombre corto, va a ser en formato DBF, ya que no estoy trabajando dentro de una GeoDatabase. Voy a llamar a esta tabla SumCambio y aquí debajo le voy a decir que va a ser del tipo DBase Table o DBF. Le digo salvar, ejecutamos el Summaries. Esto es muy rápido, el sistema procesa, nos pregunta si deseamos ver el resultado en pantalla, le decimos que sí. Podemos cerrar aquí la tabla y vemos aquí en la parte inferior la tabla SumCambio. Vamos a abrirla, clic derecho Open y aquí tenemos otro resultado más. Estas son la cantidad de hectáreas que no cambiaron y esta la cantidad de hectáreas que cambiaron. Vemos entonces para este ejercicio que alrededor de 7.000 hectáreas cambiaron su valor de coberturas entre el 2012 y el 2018. Es decir que casi una tercera parte de las coberturas cambiaron durante ese periodo. Muy bien, cerremos acá. Pero no solamente podríamos tener aquí cuáles son las áreas que cambiaron, sino que también podremos discriminar cuál fue el cambio específico que hubo en esas áreas de cambio, de qué cobertura a qué cobertura cambió. Una estrategia es la siguiente. Podemos ingresar nuevamente a la tabla de intersección. Vamos a crear una columna nueva que contenga tanto el nombre de la cobertura en el primer momento como el nombre de la cobertura en el segundo momento. Es decir, vamos a crear una columna que concatene los valores de dos columnas. Creemos la nueva columna, nos dirigimos a Table Options, le decimos Add Field. ¿Qué tal si la llamamos la columna antes luego? Va a ser de tipo texto, ya que los valores originales son tipo texto, y la amplitud de esta columna debe ser lo suficiente para que quepan los valores de una columna con los valores de la otra columna. Para este ejemplo, un ancho de 100 caracteres será más que suficiente. Le digo OK, se forma aquí la columna antes luego y mediante Field Calculator le vamos a decir que se concatenen las columnas originales. Hacemos clic en el título de antes luego, clic derecho, Field Calculator. Aquí le decimos que sí. En esta parte vamos a dejar por defecto que vamos a utilizar un script de Visual Basic y comenzamos utilizando la siguiente expresión. Primero agregamos el nombre de cobertura en el primer momento, que sería numcop, clic clic, ahí lo tenemos. Y para concatenar vamos a utilizar este símbolo. Hacemos clic allí para que los términos no queden pegados, sino que al menos haya un espacio o un separador entre los dos. Vamos a agregar entre comillas un espacio, una rayita, un espacio, nuevamente comillas, nuevamente este símbolo para hacer la concatenación y luego el nombre de la cobertura en el segundo momento, que ya sabemos se llama numcop1. Doble clic y ahí tenemos. Le decimos OK, el sistema procesa y allí tenemos en una sola columna los valores de dos columnas, columna inicial, columna final. Veamos, por ejemplo, que para este registro en el primer instante era vegetación secundaria o en transición y se transformó en pastos limpios. O aquí, que era también vegetación secundaria o en transición y se transformó en herbazal, y así con cada uno de los registros. Hay casos donde no hubo transformación, aquí pastos limpios se mantuvo como pastos limpios. Bien, como nuestro énfasis es en las áreas donde efectivamente sí hubo cambio, ¿qué tal si para esta columna donde ya hemos encontrado que sí hubo, no hubo, y que se evidencia en la siguiente columna de forma específica, vamos a seleccionar aquellas donde sí hubo cambio y las vamos a exportar, vamos a llevar esos polígonos donde sí hubo cambio a una nueva capa? Hagamos una selección según atributos para hacerlo de una manera más fácil. Ingresemos aquí a selección por atributos. Voy a indicarle entonces que ¿qué quiero seleccionar? Quiero seleccionar de intersección donde, así que será donde cambio, doble clic a cambio, igual
Le digo ahora que devuelva los valores únicos sin repetirse, donde cambio sea igual a sí. Doble clic acá y lista la expresión. Le decimos aplicar y vemos cómo efectivamente solamente me selecciona aquellos registros donde sí hubo cambio. Podemos cerrar aquí la selección según atributos, podemos incluso cerrar la tabla, allí se han seleccionado solo los polígonos de cambio. Exportemos la selección a una nueva capa, hacemos clic derecho en la capa en cuestión, le decimos Data, le decimos Export Data, se van a exportar solamente las figuras seleccionadas en el mismo sistema original de coordenadas que tiene la capa. Aquí le vamos a dar nombre y destino, abrimos la carpeta. No nos extrañemos que aquí debajo no salga inicialmente Shapefile como aparece acá, sino que salga como una capa que va a ser del tipo capa de una file o personal geodatabase. No es nuestro caso porque estamos trabajando con Shapefile, así que aquí debajo vamos a colocar Shapefile. Ya estamos dentro de la carpeta capas. Borremos esta expresión. Vamos a llamar a esta capa resultante área de cambio. Le decimos salvar. Le decimos ejecutar. El sistema procesa, nos pregunta si deseamos ver esta capa en pantalla. Le decimos que sí. Limpiemos la selección desde acá, desde Clear. Y allí hemos exportado en una nueva capa solamente las áreas que cambiaron. Vamos a ingresar a la tabla de esa nueva capa. Examinemos aquí. Son solamente las áreas de cambio. Ahí lo vemos. Cambio sí, sí, sí. Efectivamente. Y aquí tenemos el cambio específico. Si lo deseamos, podemos darle una simbología a esta capa de área de cambio aprovechando esta columna que creamos de antes-luego, con los valores de coberturas en ambos momentos. Cerremos aquí, doble clic a área de cambio. Estamos ahora en simbología, vamos a decirle tipo categories, único valor, según qué, según la columna antes-luego, agreguemos los valores, podemos desactivar aquí. Por supuesto podemos personalizar aquí los colores, son bastantes en la medida que siempre fueron una gran variedad de cambios entre coberturas. Le decimos aceptar y ahora cada uno de estos colores indica un cambio específico allí de coberturas. Por ejemplo, este indica que era bosque denso y pasó a herbazal. Volvamos a la tabla de área de cambio y ahora, como tenemos también aquí las hectáreas, vamos de nuevo a hacer un summaries ahora en esta capa, de modo tal que nos diga exactamente cuánto cambio hubo para cada una de estas variedades de transformación de coberturas. Por ejemplo, cuánto cambió de arbustal a herbazal en total, y así con las demás. Procedamos al summaries, hacemos clic en la columna antes-luego, que es con respecto a esta, el consolidado. Clic derecho, le decimos summaries. Ahí está, con respecto a la columna antes-luego. ¿Qué deseamos? Deseamos el cálculo de área en hectáreas, la sumatoria, el total de área en hectáreas para cada uno de los cambios allí. El resultado del summaries será una tabla. Vamos a darle nombre y destino. ¿Qué tal si la llamamos cambio ESP? Algo así como cambio específico, debe ser un nombre corto y va a ser en formato DBF ya que no estamos trabajando con una geodatabase. Le decimos salvar, le decimos OK. El sistema nos pregunta si deseamos ver esa tabla en la pantalla, le decimos que sí. Ya podemos cerrar esta tabla y vamos a ver aquí en la parte inferior nuestra tabla cambio ESP. Ahí la tenemos, vamos a abrirla, clic derecho abrir y muy bien. Aquí tenemos entonces cuántas hectáreas en total fue el cambio específico de coberturas que tenemos señaladas acá. ¿Y qué tal si colocamos esta columna de sumatoria de área en hectáreas en orden descendente? Hacemos clic en el título de la columna, le hacemos clic derecho, le decimos ordenar descendente y como otro resultado de nuestro análisis vamos a encontrar aquí que el mayor cambio que hubo de coberturas en este escenario de coberturas de esta cuenca ocurrió en el cambio que hubo de bosque abierto a bosque denso. Es una tabla interesante con la cual podemos realizar otros análisis posteriores.
Por último, si lo deseamos, podemos exportar esta tabla en formato Excel para otros cálculos. Cerramos aquí. Para exportar una tabla en formato Excel, recordemos, podemos dirigirnos a la pestaña Catálogo, abrimos acá Caja de herramientas del sistema, abrimos acá Conversions Tools, abrimos aquí la caja Excel y le decimos Table to Excel. Ingresamos allí, la tabla de entrada va a ser la que teníamos, que sería cambio ESP, y nombre para el archivo de Excel resultante, abrimos acá, vamos a darle nombre y ubicación, vamos a dejar aquí por fuera de capas. ¿Y qué tal si lo llamamos consolidado cambio específico? Le decimos guardar, ahí ya estamos listos, con esto es suficiente, le damos OK, el sistema está procesando, está indicando que ya lo ha hecho satisfactoriamente. Y ahora nos dirigimos al explorador de Windows y vemos que dentro de la carpeta de nuestro proyecto, en el lugar de destino, está la hoja de Excel consolidado cambio específico. Ingresemos. Y ya tenemos la misma tabla con la cual podemos hacer otros análisis y gráficos y otros ejercicios interesantes a partir de estos valores. Muy bien, este fue un ejercicio de análisis multitemporal de coberturas del tipo vectorial, es decir, con polígonos, donde logramos encontrar cuáles son las áreas específicas de cambio entre coberturas e inicialmente cuáles son las áreas donde sencillamente sí hubo cambio y no hubo cambio. Nos valimos, como vimos a lo largo del video, de operaciones como la intersección, el sumaris, el cálculo de áreas, la concatenación de columnas y un código Python para comparar valores de columnas, entre otras.